Mis padres me sacaron del testamento y le dejaron todo a mi hermano. Él lo necesita más, dijeron. Así que deje de ayudarlos con sus facturas y gastos extra. Un mes después, mi padre me envió un mensaje de texto: se venció la hipoteca. No hubo saludos ni explicaciones. Mi contestación fue simple: nunca imaginé que un pedazo de papel podría hacer que mi mundo se tambaleara. Todo empezó un sábado por la mañana, cuando fui a la casa de mis padres a dejar unas cosas. Desde hace años, me había acostumbrado a ayudarlos con pequeños gastos. No era rico, pero mi trabajo como técnico de sistemas me daba para vivir sin apuros y echarles una mano. Pagaba la factura de la luz, a veces el agua, y si necesitaban algo extra, como arreglar una tubería o comprar medicinas, yo lo cubría. Mis padres no eran pobres, pero desde que mi papá se jubiló, el dinero no les alcanzaba para todo. Yo, como el hijo mayor, sentía que era mi deber ayudar. Ese día llegué con un par de bolsas de supermercado, arroz, frijoles, algo de carne. Nada caro, pero sabía que les ahorraba una preocupación. Mi mamá estaba en la cocina, y mi papá leía el periódico en la sala. Todo parecía normal. Dejé las cosas en la mesa, dije, y mi mamá me dio un abrazo rápido. Gracias, hijo. Siempre tan bueno, respondió. Me senté un rato a charlar con ellos, pero noté que estaban un poco tensos. Pensé que tal vez habían discutido o que algo andaba mal con la casa, pero no quise preguntar. A veces, es mejor no meterse. Antes de irme, mi papá me pidió que revisara unos cables en el garaje. Dijo que la lámpara de ahí estaba fallando, y como yo sabía de esas cosas, accedí. El garaje siempre había sido un desastre, lleno de cajas viejas, herramientas oxidadas y papeles que nadie tocaba. Mientras buscaba el interruptor, tropecé con una caja que estaba mal cerrada. Un montón de documentos se desparramaron por el suelo. Murmurando por lo bajo, me agaché a recogerlos. Facturas viejas, recibos, nada importante. Pero entonces vi un sobre con el sello de un abogado. La curiosidad pudo conmigo, y lo abrí. Era un testamento. No uno viejo, sino uno reciente, con fecha de hacía 2 meses. Lo leí rápido, y cada palabra me golpeó como un martillo. Mis padres habían decidido dejar todo: la casa, los ahorros, hasta el carro, a mi hermano Diego. Mi nombre no aparecía por ningún lado, ni una mención, ni una línea. Me quedé parado ahí, con el papel en la mano, sintiendo que el suelo se movía. No podía creerlo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para que me borraran así? Diego es mi hermano menor, 5 años más joven que yo. Siempre ha sido el problemático de la familia. Nunca terminó la secundaria, nunca ha tenido un trabajo fijo, y a sus 28 años sigue viviendo con mis padres. Pasa los días jugando videojuegos, saliendo con amigos que no aportan nada bueno, y pidiéndoles dinero a mis padres para sus proyectos que nunca terminan en nada. Yo, en cambio, siempre fui el responsable. Me gradué, conseguí un trabajo decente, nunca les di un dolor de cabeza. Y no es que quisiera una medalla por eso, pero al menos esperaba que mi esfuerzo contara para algo. Guardé el testamento en el sobre y lo puse de vuelta en la caja. No quería que supieran que lo había visto, no todavía. Mi cabeza era un remolino de pensamientos mientras terminaba de revisar la lámpara. Cuando volví a la sala, mis padres estaban como si nada, hablando del clima. Me despedí rápido, diciendo que tenía trabajo pendiente. En el carro, de camino a mi apartamento, no podía dejar de pensar en ese papel. ¿Por qué Diego? ¿Por qué no me habían dicho nada? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento en el que había puesto a mi familia primero. Cuando mi papá tuvo un problema con el banco hace unos años, yo pagué las deudas para que no perdieran la casa. Cuando mi mamá se enfermó, yo cubrí las citas médicas y las medicinas. Cada mes, una parte de mi sueldo se iba en ayudarlos. ¿Y ahora, esto? Me sentía traicionado, pero más que nada, confundido. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, volví a la casa. No avisé que iba, quería pillarlos desprevenidos. Cuando llegué, mi mamá estaba regando las plantas, y mi papá veía televisión. Diego, como siempre, no estaba. Probablemente seguía durmiendo aunque eran las 2 de la tarde. Me senté en el sofá y fui directo al grano. Ayer vi algo en el garaje, dije, manteniendo la voz calma. Un testamento. ¿Por qué no me contaron que me sacaron de él? Mis padres se miraron como si los hubiera atrapado robando. Mi mamá dejó la regadera en el suelo y se sentó, nerviosa. Mi papá apagó la tele y suspiró. No queríamos que lo supieras así, empezó. Pero ya que lo viste, te lo explicamos. Decidimos dejarle todo a Diego porque él lo necesita más. Punto. Más, repetí, sintiendo que la sangre me subía a la cabeza. ¿Más que yo?
¿El tipo que no ha trabajado un día en su vida necesita más que yo, que los he ayudado por años? Mi mamá intentó calmarme. No es que no te queramos, hijo. Pero tú estás bien. Tienes tu trabajo, tu vida en orden. Diego no tiene nada. Si no lo ayudamos, ¿quién lo va a hacer? Mi papá asintió. Tú siempre has sido fuerte, independiente. Diego no es como tú. Si no le dejamos algo, va a terminar en la calle. No queremos eso para él. Cada palabra era como un puñetazo. No solo me estaban dejando fuera, sino que lo justificaban como si fuera lo más lógico del mundo. Como si mi esfuerzo, mi tiempo, mi dinero, no valieran nada porque yo estaba bien. Intenté mantener la calma, pero no pude. ¿Y qué pasa conmigo?, pregunté. Todo este tiempo he pagado sus cuentas, he arreglado sus problemas, y ahora me dicen que no merezco nada porque Diego es un vago que no puede valerse solo. Mi papá frunció el ceño. No hagas esto sobre ti. Esto es por el bien de tu hermano. Mi mamá agregó, sabemos que siempre estarás ahí para nosotros, pero Diego necesita más apoyo. Salí de la casa temblando. No recuerdo bien qué dije al final, solo que me fui antes de explotar. Mientras manejaba, sentía una mezcla de enojo y tristeza que no podía explicar. No era solo por el testamento. Era por lo que significaba, para mis padres, yo era el que siempre iba a estar ahí, el que no necesitaba nada, el que podían ignorar porque estaba bien. Pero Diego, el que nunca hacía nada, era la prioridad. Esa noche tomé una decisión. Si ellos creían que Diego lo merecía todo, entonces que él se encargara de todo. No iba a seguir siendo su cajero automático. Al día siguiente, cuando llegó la factura del agua, no la pagué. La dejé en mi correo, sin abrir. Cuando mi mamá me llamó para pedirme que comprara algo para la casa, dije que no podía, que tenía mis propios gastos. Fue duro decir que no, pero también liberador. Por primera vez, me puse primero, pasaron las semanas, y seguí firme. No pagué la luz, no ayudé con nada. Mis padres no dijeron mucho al principio, probablemente pensando que era una rabieta. Pero un mes después, llegó un mensaje de mi papá. Sin saludos, sin explicaciones, solo esto: se venció la hipoteca. Me quedé mirando el teléfono, esperando sentir culpa, pero no fue así. Sentí algo diferente, como si por fin estuviera tomando el control. Escribí una respuesta corta: no es mi problema. Y apagué el teléfono. Escribí una respuesta corta: no es mi problema. Y apagué el teléfono. Por un momento, sentí una especie de alivio, como si hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando. Pero también había un nudo en el estómago, una vocecita que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. No era fácil cortar el hilo que me unía a mis padres, aunque ellos mismos lo hubieran desgastado. Decidí que necesitaba espacio, alejarme de verdad, no solo de sus problemas, sino de ellos. No quería más llamadas, más mensajes, más recordatorios de que para ellos yo era solo una solución, no un hijo. Los primeros días fueron extraños. Mi rutina seguía igual: levantarme temprano, ir al trabajo, revisar computadoras, volver a mi apartamento, ver una serie o jugar algo en la consola. Pero había un vacío. Siempre había tenido a mis padres en la cabeza, pensando en que necesitaban, qué factura estaba por vencer, qué podía hacer por ellos. Ahora, sin eso, me sentía perdido, como si me faltara una pieza. Intenté llenar el tiempo con otras cosas. Empecé a salir más con compañeros del trabajo, me apunté a un gimnasio, incluso compré un par de libros que llevaba meses queriendo leer. Quería construir algo para mí, algo que no girara alrededor de mi familia, pero no me dejaron olvidarlos tan fácil. Esa misma semana, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. Primero fue mi mamá. Hijo, ¿estás bien? No hemos sabido de ti. No respondí. Luego mi papá: ¿qué pasa contigo? La luz está por cortarse. Lo ignoré también. Pero el que más insistió fue Diego, mi hermano. Sus mensajes eran una mezcla de quejas y burlas. ¿Qué? Ahora eres demasiado importante para ayudar. Siempre supe que eras un amargado. Otro día escribió:
por tu culpa mis papás están estresados. Bien buen hijo eres. Cada mensaje era como una aguja, pinchando justo donde sabía que dolía. Diego siempre había sido bueno para eso, para darte la vuelta y hacerte sentir que tú eras el problema, no le contesté. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier palabra que le diera sería usada en mi contra. Diego no quería arreglar nada, quería que yo volviera a ser el de siempre, el que pagaba todo mientras él no movía un dedo. Bloqueé su número por un par de días, solo para tener paz, pero luego lo desbloqueé. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí todavía esperaba que alguien en mi familia dijera algo diferente, algo que no fuera una exigencia disfrazada de preocupación. El viernes de esa semana, justo cuando empezaba a sentir que podía respirar otra vez, tocaron la puerta de mi apartamento. Era tarde, casi las 9 de la noche, y no esperaba a nadie. Abrí y ahí estaban mis padres. Mi mamá tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y mi papá traía esa cara de enojo que ponía cuando algo no salía como quería. No me saludaron, no preguntaron cómo estaba. Mi papá fue directo. ¿Qué te pasa? ¿Crees que puedes lavarte las manos y dejar a tu familia tirada? Me quedé parado en la puerta, sin invitarlos a pasar. No quería que esto se convirtiera en una escena larga. No estoy dejando a nadie tirado, dije, tratando de sonar calmado. Solo estoy haciendo lo mismo que ustedes, poniendo a otros primero. ¿No es eso lo que hicieron con Diego? Mi mamá se puso una mano en el pecho, como si la hubiera herido. No digas eso, hijo. Sabes que te queremos, pero tu hermano necesita más ayuda. Tú siempre has sido el fuerte punto. Ese es el problema, respondí, sintiendo que la rabia me subía por la garganta. Siempre he sido el fuerte, el que arregla todo, el que paga todo. Pero cuando se trata de mí, ¿qué? ¿Nada? ¿Me sacan del testamento y esperan que siga como si nada? Mi papá dio un paso adelante, levantando un dedo. No hagas esto más grande de lo que es. Esto no es sobre ti, es sobre el futuro de tu hermano. Pero si sigues con esta actitud desalmada, te vas a arrepentir. Me reí, aunque no había nada de gracia en el momento. Fue una risa seca, casi cruel. ¿Arrepentirme? ¿Qué vas a hacer? ¿Sacarme del testamento? Oh, espera, eso ya lo hicieron. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire se hubiera detenido. Mi papá abrió la boca, pero no dijo nada. Mi mamá se cubrió la cara con las manos. Por primera vez, no tenían una respuesta rápida, ninguna excusa sobre Diego o sobre lo que necesitaba. Sin decir más, di un paso atrás y cerré la puerta. Escuché sus pasos alejándose, y luego el sonido del carro arrancando. No volví a saber de ellos por un tiempo. Durante las semanas que siguieron, me enfoqué en mí. Cambié el número de mi teléfono para evitar más mensajes, aunque no bloqueé del todo a Diego porque, no sé, tal vez todavía quería creer que podía cambiar. Me metí de lleno en el trabajo, conseguí un ascenso pequeño pero importante, y empecé a ahorrar para un viaje que siempre había querido hacer. Era como si, al soltar a mi familia, hubiera encontrado un espacio para respirar, para ser yo mismo sin cargar con el peso de sus problemas, pero la paz no duró tanto como esperaba. Un mes después, Diego empezó a escribirme otra vez. Esta vez no eran mensajes cortos, sino párrafos enteros llenos de veneno. Tú crees que eres mejor que todos, ¿verdad? Siempre con tu cara de santo, pero eres un envidioso. Yo sí vivo la vida, no como tú que solo trabajas y te quejas. Luego vino lo peor, ahora me están obligando a buscar trabajo para pagar la hipoteca por tu culpa. Si eres tan correcto, vuelve con mis papás. ¿O qué, vas a ser igual de vago que yo, como dicen? Cada palabra estaba diseñada para hacerme dudar, para arrastrarme de vuelta al mismo lugar de siempre. Pero ya no era el mismo. Lo leí, lo borré, y no respondí. Diego podía decir lo que quisiera, no iba a caer en su juego. Pasaron casi 3 meses desde que cerré la puerta esa noche. 3 meses en los que no hablé con mis padres, en los que no pagué una sola factura, en los que intenté construir algo mío. Pero entonces, un día, volvieron. Era un domingo por la tarde,
y yo estaba en mi apartamento ordenando unas cosas. Tocaron la puerta, y cuando abrí, ahí estaban otra vez. Pero esta vez no había enojo en sus caras, solo cansancio. Mi mamá tenía los ojos hinchados, y mi papá parecía más viejo, como si los últimos meses le hubieran caído encima de golpe. No los invité a pasar, pero no cerré la puerta tampoco. Mi mamá fue la primera en hablar, con la voz temblando. Hijo, por favor, escúchanos. Diego se fue de la casa. Se mudó con unos amigos, y no sabemos nada de él. Mi papá agregó, más bajo, el banco nos mandó una carta. Si no pagamos lo que debemos, van a empezar el proceso para quitarnos la casa. Entonces mi mamá se quebró. Empezó a llorar, cubriéndose la cara. Perdón, hijo. Nos equivocamos. No debimos hacer lo que hicimos. Pero sin esa casa, no tenemos nada. Por favor, ayúdanos. Me quedé parado, mirando a las dos personas que me habían criado, que alguna vez habían sido mi mundo. Una parte de mí quería abrazarlos, decirles que todo iba a estar bien. Pero otra parte, más grande, más fuerte, recordaba todo lo demás, el testamento, las excusas, los años en los que di todo y no recibí nada. No dije nada. Solo los miré, esperando a que el silencio hablara por mí. El silencio entre mis padres y yo se sintió eterno. Sus rostros, llenos de súplica y cansancio, se quedaron grabados en mi mente mientras permanecía en la puerta de mi apartamento. Mi mamá dio un paso atrás, todavía con lágrimas en los ojos, y antes de irse, me miró con una intensidad que no le había visto antes. Piénsalo, hijo, dijo, con la voz quebrada pero firme. ¿Esta venganza contra nosotros va a sanar algo en tu corazón? Piénsalo. Mi papá no dijo nada, solo puso una mano en su hombro y la guió hacia el carro. Los vi alejarse, y cuando cerré la puerta, sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza como un eco que no podía apagar. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá con una cerveza en la mano, mirando la pared como si ahí estuviera la respuesta a todo. Las palabras de mi mamá me habían golpeado fuerte. ¿Era esto una venganza? No lo sentía así. Lo que había hecho, alejarme, dejar de pagar sus deudas, poner mis necesidades primero, era por mí, no para lastimarlos. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que había algo de verdad en lo que dijo. No quería admitirlo, pero la idea de mis padres perdiendo todo, quedándose en la calle, no me hacía sentir bien. No me llenaba de satisfacción ni me daba paz. Al contrario, me dejaba un hueco en el pecho, como si una parte de mí todavía estuviera atada a ellos, aunque no quisiera. Pensé en mi vida, en los años que pasé siendo el hijo perfecto, el que nunca decía que no. Pensé en Diego, en cómo siempre había sido el centro de todo para ellos, y en cómo eso me había dolido más de lo que quería aceptar. Pero también pensé en mis padres, en los momentos buenos, en las veces que me apoyaron cuando era niño, en las risas que compartimos antes de que todo se complicara. No podía borrarlos de mi vida, no del todo. Y aunque seguía enojado, no quería ser el tipo de persona que se queda con el rencor para siempre. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No fue fácil, y una parte de mí todavía dudaba, pero sabía que era lo que tenía que hacer. Fui al banco, saqué casi todo lo que tenía ahorrado, dinero que había guardado para un viaje que soñaba hacer, y manejé hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, estaban en la sala, sentados en el mismo sofá de siempre, con caras de derrota. No hubo grandes saludos ni abrazos. Puse el sobre con el dinero en la mesa y dije, sin mirarlos mucho, esto cubre lo que deben de la hipoteca. Pero no puedo seguir haciendo esto. Si quieren salir adelante, tienen que arreglárselas solos. Mi mamá se levantó, con los ojos brillando. ¿De verdad?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Mi papá solo asintió, con una expresión que no supe descifrar. Antes de que empezaran con promesas o agradecimientos largos, levanté una mano. Una cosa más, dije. El cuarto de Diego está vacío. Podrían alquilarlo. Eso les daría algo para pagar lo que falta de la hipoteca y vivir sin tanta presión. No esperé a que respondieran. Di media vuelta, salí de la casa y manejé de regreso a mi apartamento.
Cuando mi mamá gritó un gracias, hijo, desde la puerta, no me detuve. No quería alargar el momento, por una semana, sentí que había hecho lo correcto. No estaba feliz, pero tampoco arrepentido. Era como si hubiera cerrado una puerta, no del todo, pero lo suficiente para seguir adelante. Me concentré en mi trabajo, en mis planes, en reconstruir lo que había descuidado por tanto tiempo. Pero entonces, todo dio otro giro que no vi venir. Era un martes por la noche cuando alguien tocó mi puerta con fuerza. Abrí y ahí estaba mi mamá, pálida, con el cabello desordenado y los ojos llenos de pánico. Sé que dijiste que no querías vernos más, empezó, casi sin aliento, pero nos robaron. Nos robaron todo. No entendí al principio. Le pedí que se sentara, que me explicara. Entre lágrimas, me contó que alguien había entrado a la casa la noche anterior. No habían roto ventanas ni forzado puertas, simplemente entraron. Se llevaron la tele, los ahorros que guardaban en un cajón, hasta algunas joyas viejas que mi mamá tenía de su madre. La casa estaba casi vacía, manejé con ella de vuelta a la casa. Cuando llegué, vi patrullas estacionadas afuera. Un policía hablaba con mi papá, que estaba sentado en la acera, con la cabeza entre las manos. La casa parecía un cascarón, los muebles estaban desordenados, los cajones abiertos, las cosas tiradas por el suelo. Hablé con uno de los oficiales, y me explicó que no había señales de entrada forzada. Quien entró, tenía una llave o sabía exactamente cómo entrar, dijo. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. La única persona, además de mis padres, que tenía una llave de esa casa era Diego, no lo dudé. Me acerqué al oficial y le dije, mi hermano, Diego, tiene una copia de la llave. Él podría estar involucrado. Mi mamá, que estaba cerca, soltó un grito ahogado. No digas eso. Es tu hermano. Pero mi papá no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si supiera que no era una idea descabellada. Le di a la policía la descripción de Diego, sus datos, y mencioné a los amigos con los que se había ido a vivir. No me sentía bien acusándolo, pero tampoco iba a quedarme callado. Conocía a Diego, y conocía a la gente con la que se juntaba. Esto no era una sorpresa, aunque doliera. 2 días después, la policía me llamó. Habían encontrado a Diego y a 2 de sus amigos en un departamento al otro lado de la ciudad. Tenían la tele, las joyas, hasta el dinero que mis padres habían guardado. Diego no negó nada cuando lo confrontaron, solo dijo que necesitaba el dinero y que no pensó que fuera gran cosa porque era de la familia. Mis padres estaban destrozados. Mi mamá lloraba sin parar, diciendo que no podía creer que su hijo hubiera hecho algo así. Mi papá, por primera vez, no lo defendió. Solo se quedó sentado, mirando al vacío, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Yo no dije mucho. Una parte de mí quería gritar, preguntarles por qué nunca vieron a Diego como realmente era. Pero otra parte estaba cansada, harta de todo. Cuando salí de la estación de policía, después de dar mi declaración, supe que no podía seguir así. No quería ser parte de este ciclo interminable de problemas, excusas y traiciones. Esa misma semana, tomé una decisión más grande que la primera. Empaqué mis cosas, renuncié a mi apartamento, y me mudé a otra ciudad, a 3 horas de distancia. No les dije a mis padres a dónde iba. No porque quisiera castigarlos, sino porque necesitaba empezar de cero, lejos de todo lo que me ataba. Ahora, mientras escribo esto, estoy en un apartamento pequeño pero cómodo. Tengo un nuevo trabajo, no muy diferente al anterior, y por primera vez en mucho tiempo, estoy ahorrando para mí. No para una hipoteca, no para una factura, no para alguien más. Para mí. Planeo un viaje, tal vez a la playa, tal vez más lejos. No sé qué pasará con mis padres o con Diego. No sé si algún día volveremos a hablar. Pero por ahora, estoy en paz. Y eso, después de todo lo que pasó, es más que suficiente.